Bueno, vamos a ver ahora cómo hacer gráficos utilizando el Excel. Es decir, el Excel es una herramienta, como veníamos viendo, que es muy útil para todo lo que es matemática, estadística, planillas, todas esas cuestiones. Es decir, vamos a ver primero gráficos estadísticos. Para hacer un gráfico, lo primero que nosotros necesitamos, ¿qué sería lo primero que necesitamos para poder hacer el gráfico? ¿Eh? Bien, eso es para graficarlo, pero antes de eso, ¿qué necesitamos? Los datos que queremos graficar. Es decir, si yo no tengo datos, no puedo hacer gráfico. Entonces, el primer paso es ingresar los datos. Generalmente los datos se cargan o se arma un cuadro de doble entrada, ¿sí? Donde sobre la izquierda vamos a tener los valores del eje X y sobre la derecha vamos a tener los valores del eje Y. Por ejemplo, si nosotros pondríamos lo que estábamos viendo hasta ahora de lluvia, los meses, enero, acuérdense que siempre que podemos agarrar del autorrelleno, y vamos a poner acá milímetros, ¿sí? ¿Qué sé yo? 20, 0, 15, 80, 8. Es importante esto. Esto que estoy haciendo podrían hacer ustedes, está con valores ahí, así ya lo miran. Es decir, lo primero que estamos armando es un cuadro de doble entrada. Importante, bueno, en este caso, como el eje Y son meses del año, no habría problema, pero si no, tenemos que dejar acá arriba vacío el título, ¿sí? Porque si no, también me lo va a tomar como otra serie de datos. Ahora lo vamos a ver bien eso. Una vez que yo tengo ingresados los datos, ¿qué es lo que hago? Para poder hacer el gráfico, primero tengo que seleccionar los datos que quiero graficar. Siempre, en cualquier cosa que trabajemos con Excel, primero selecciono y después hago la actividad que yo quiero hacer. Entonces, armé la tabla de doble entrada, selecciono y ahora vamos a insertar y acá tenemos gráficos, tenemos los estilos de gráfico. De columna, de líneas, circulares, barras, área, dispersión, otros, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, uno de columna. Si yo hago clic en la flechita esta, se me abren las opciones, ¿ven? De columnas pueden ser las comunes, la en 3D, y cono, no sé, la que más les guste a ustedes. Vamos a hacer la más común. ¿Ven? Y automáticamente ya me arma el gráfico. ¿Ven? Me pone los meses en el eje X y los milímetros en el eje Y. ¿Está? Es tan fácil como eso, es decir, no tiene mucho más complicación que eso. Después, lo que pasa es que una vez que yo tengo esto armado, fíjense, cuando yo no tengo nada seleccionado, acá arriba tengo estos menús, por ejemplo, insertar, inicio, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista, ¿está? Pero una vez que yo selecciono, por ejemplo, gráficos, me aparecen menús nuevos acá arriba, ¿ven? Me aparece diseño, presentación, formato. ¿Por qué me aparecen estos tres menús nuevos? Porque estos tres menús están relacionados con el objeto que yo tengo seleccionado. Es decir, yo en este momento tengo seleccionado un gráfico, entonces se me agregan los menús para trabajar los gráficos. Entonces, en diseño es todo lo que ya está como prearmado. Son diseños, ¿cómo decir? Que ya están prediseñados, que ustedes no tienen que hacer nada, que elijo uno y ya elige, ya arma los colores, las combinaciones, todo. Y también tenemos este que ya es el estilo, cómo lo quieren presentar, ¿ven? Acá les pone los totales acá abajo, otro que, no sé, qué sé yo. Fíjense, ¿ven? Que les pone otro título. ¿Esto para qué es ahora? Fíjense, este formato es ¿por qué? Porque yo acá me agregó los títulos de los ejes, ¿ven? Yo acá, si le doy doble clic, puedo cambiar y ponerle qué representa el eje X, meses del año. Qué sé yo. Y acá le ponemos milímetros. ¿Está? Y si yo quiero que este título, porque este es el título que dice milímetro, que lo eligió automáticamente, yo pongo registro lluvia
2021. ¿Ven? Entonces yo ya ahí voy personalizando mi gráfico, lo voy armando como yo quiero. Y después, como todo objeto en Microsoft, una vez que yo lo tengo, lo puedo seleccionar individualmente. Si yo quiero elegir esto y no quiero que esté acá, porque me gustaría que esté acá, lo corro y lo pongo ahí, o lo pongo en otro lugar. Si yo quiero que en vez de que sean celeste, que sean de otro color, ¿ven? Elijo la forma y le elijo el color. Por ejemplo, rojo, ¿ven? Lo elijo yo del color que yo quiero, ¿ven? Lo mismo que las letras, elijo, le digo que las letras van a ser, no sé, ¿ven? Una vez que yo las tengo seleccionadas. Y esto es para personalizarlo, es decir, esto es una vez que yo quiero darle mi estilo al gráfico, ¿sí? Lo mismo que si yo selecciono esta parte del gráfico y pongo relleno, me va a poner el fondo del gráfico, ¿ven? Si yo elijo esto, ¿ven lo que estoy haciendo? Me está cambiando el color de las líneas del gráfico. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que hice? Esto es para que ustedes vayan viendo cómo se personaliza después. Igualmente, la presentación, si yo no lo hice de ninguna manera, esto, yo acá tengo para, vamos a cambiarle esto porque si no, no se va a ver bien. Relleno, vamos a ponerle blanco. Fíjense, la presentación, yo le puedo poner acá, si no tendría el título, le puedo poner el título y decirle dónde quiero que esté el título. Que no tenga título, que el título esté centrado, que el título encima del gráfico como estaba recién, ¿sí? O más opciones para ver lo que yo quiero acomodar. ¿Ven? Los colores que tenga, la sombra, no sé, eso es para jugar un poco para lo que es la presentación, más que nada de diseño, ¿sí? Esto es para, si tienen ganas de ponerse a jugar un poco con los colores y con todas las bordes, los formatos que va teniendo, ¿ven? Nada, no es mucho más que eso, ¿sí? Lo mismo que esto, rótulos de los ejes, que es lo que pusimos nosotros acá abajo, ¿ven? Meses del año y milímetros, ¿sí? Los rótulos de los ejes. Leyenda, que es esto que está acá, que dice milímetros, ¿dónde queremos ponerla, ¿ves? A la derecha, a la izquierda, ¿sí? Donde ustedes quieran, ¿sí? Después, etiqueta, es para que me ponga, vieron arriba de los datos, me ponga el valor que signifique o que representa el gráfico que yo hice, por ejemplo, ¿ven? La etiqueta es esto, ¿ven? Ninguna. Es hasta dónde llegaría la barra, por ejemplo, ¿ven? Si yo le pongo que me muestre la etiqueta, me la va a poner, me pone los valores, ¿sí? Tabla de datos es si yo quiero mostrar la tabla de donde sacamos los datos, ¿ven? Que esta tabla me la armó acá abajo, lo que es lo mismo que yo de donde saqué los datos, ¿sí? Eso es para presentar el gráfico. ¿Vamos hasta ahí? ¿Todos entendieron? Fíjense que yo puedo tener este gráfico y cambiar el tipo de gráfico y puedo decirle que sea circular. ¿Ven? Y ahí me lo arma el gráfico automáticamente, ¿sí? Ahí vamos eligiendo también. Todo esto después es lo mismo, ¿ven? Acá también tenemos en presentación, en leyenda. Fíjense que ahora la leyenda apareció, perdón, la etiqueta también apareció más opciones. ¿Por qué? Porque el de círculos me permite ponerlos en otro lugar, en el centro, externo. No sé, distintas maneras de presentar los datos, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿No? Bien. Vamos a suponer ahora que yo tengo, ponele 2021, 2020, y acá tengo 2021. Acá vamos a agregar, esto es lo que estoy agregando yo, es lo que se llama otra serie de datos, ¿sí?
en los gráficos yo tengo el eje X y estas son las series. Entonces yo ahora cuando hago, selecciono esto, de vuelta todo, inserto, columna, por ejemplo, y fíjense qué es lo que hizo. Me armó en azul la serie 2020 y en rojo la 2021, ¿ven? ¿Lo ubican? Lo que hizo acá, esto se llaman series de datos. Yo podría tener así, o supónganse que yo quiero que la 2020 esté en barras y la 2021 esté en líneas, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Selecciono el color rojo, pero fíjense que tiene que estar seleccionado todos, porque si yo hago ahí estoy seleccionando solamente esta columna, ¿no? Entonces, yo quiero las rojas y ahora cambio el tipo de gráfico y le digo que sea de líneas. Bueno, ¿ahí qué pasó? No se puede mezclar gráfico, lo que me dijo es que no se puede mezclar gráfico de línea y de columnas tridimensionales. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es, miren, el azul, le voy a cambiar el tipo de gráfico y le voy a poner barras planas, ¿ven? Aceptar, ¿ven? Y ahí mezclé dos tipos de gráficos que lo pueden ver muchas veces, que están mezclados como dos estilos de gráfico. Tiene que ser del mismo estilo de gráfico, es decir, yo no puedo hacer un gráfico de ejes XY con uno circular en el mismo gráfico, ¿está? Tiene que ser del mismo estilo que se puedan representar de la misma manera, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos. Bien, supónganse que, bueno, acá ustedes podrían trabajar con esto, con lo que quieran, ¿no? Ahora ponerle título y todo eso. Otra de las cosas que se suele hacer, que queda muy bien, es cuando yo estoy haciendo un gráfico, ponerle una foto por detrás. Entonces, ¿qué es lo que ponemos? Seleccionamos el gráfico, vamos a formato, relleno. Acá podemos trabajar con textura, pero las texturas son re feas, realmente, no quedan bonitas. Es decir, si vos le ponés ves que quedan horribles las texturas, ¿no? Como que... Pero bueno, yo podría trabajar una imagen. Cualquiera, a ver. Y ahí ponen una foto de fondo para hacer el gráfico. Eso supóngase que yo, no sé, están haciendo del río, del caudal del río, entonces ponen una foto del río, quedan siempre más bonitos los gráficos, mejor presentados, ¿sí? Esto de relleno lo van a tener en cualquier cosa que hagan con el Office, siempre van a tener de relleno. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, esta tabla y en vez de querer graficar todo, quiero graficar solamente el año 2021? ¿Cómo se hace esto? Miren, yo selecciono primero los meses. ¿Está? Suelto el mouse y ahora aprieto la tecla Control y selecciono la serie de datos que quiero graficar. Y ahí hago insertar, gráfico de barra, vamos a hacer. ¿Ven? Si yo quiero la 2020 es más fácil porque están juntos, ¿ven? Entonces ahí yo lo puedo hacer, ¿ven? Insertar. No sé, ¿ven? Pero el tema es cuando yo tengo datos que no están pegados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a seleccionar primero el eje X, después soltamos el mouse, ponemos control y seleccionamos entero la otra serie de datos. Insertar y el dibujo que ustedes quieran. ¿Está? Bueno, ¿lo van practicando ustedes? Sí, ¿no? ¿Lo están practicando ustedes lo que les voy diciendo para poder hacerlo? Bien, ¿hasta ahí se entendió? Bueno, eso es la parte más sencilla de la parte de gráfico. Pero ¿qué pasa? Ustedes, por ejemplo, vamos a ver otro tipo de gráficos. Estos son los gráficos estadísticos comunes que que trabajamos mucho. Por ejemplo, ahora van a ver que ahora después del censo van a empezar a aparecer 800 millones de gráficos. Van a aparecer gráficos de sexo, de edades, de, no sé, tipos de vivienda, porque cada pregunta de eso va a dar gráficos estadísticos, ¿sí? Van a ver que en unos días, cuando empiece a aparecer la información, nos van a llenar de gráficos con información. ¿Por qué se creen que los muestran con gráficos? Claro, es mucho más fácil de entender, es decir,
vos ves una tabla con un montón de datos y tenés que prestar más, vos en el gráfico es más visible la información para interpretarla siempre. ¿Está? Vieron que ustedes en matemática, ustedes están en tercero el año pasado, vieron, por ejemplo, función lineal, ¿se acuerdan? Y igual 2x más 3, por ejemplo. ¿Se acuerdan de eso? Que lo vieron, la función lineal, que era y igual 2x más 3. ¿Cómo se haría eso? ¿Ven? Yo voy a poner valores de x, voy a poner menos 5, menos 4, ¿ven? Ustedes elegían valores de x y después calculaban los valores de y, que ¿cómo era? Era igual a 2 por x más 3. ¿Ven lo que estoy haciendo? Y igual 2x más 3. Ahora estiramos esto y ya se arma la tabla que hacían ustedes, que les costaba calcularla. Miren, una vez que yo hice eso, selecciono, ¿está? Y acá, cuando son gráficos matemáticos, usamos un tipo de gráfico en Excel que se llama dispersión, o XY dispersión. Y elegimos, vamos a elegir este tipo, ¿ven? Y fíjense lo que pasó. Automáticamente les hace el gráfico que ustedes hacían, ¿ven? Que pasaba por el 3, se inclinaba y hacía en todo el gráfico. ¿Está? Es un gráfico matemático. ¿Para qué les puede ser muy útil? Ustedes deben haber estado viendo en física ahora hace poquito, movimiento rectilíneo uniforme, MRU, ¿vieron o no? ¿Sí? Que decían tiempo y distancia. Y tenían una velocidad. Por ejemplo, y la distancia que era igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí o no? Eso lo hicieron ustedes, ¿sí? Es decir, se arrancaba, vamos a ver, tiempo 0, 1, y lo hacíamos hasta 10, vamos a suponer, hasta 10. Y la velocidad le ponen 80 por él. Esto vamos a ponerle acá para se los explico. ¿Y qué hacen? Estiramos la fórmula esta, y ya me calcula automáticamente todos los valores de la distancia con la fórmula. Entonces, ¿qué hacíamos? Seleccionás, insertar, esto como es un gráfico matemático, vamos a XY dispersión, y ahí automáticamente le cambian la velocidad a ustedes, 50, y automáticamente ya les cambia el gráfico solo. Es decir, haciendo una sola tabla, ya les cambiaría el gráfico, ¿ven? Suponete, yo tengo móvil 1, y acá tengo móvil 2. ¿Está? Y ponemos distancia. Y al móvil 2 le ponemos, suponete, 40. Y la fórmula de esta que va a ser igual al tiempo por la velocidad. Entonces ahora estiramos. ¿Y ahora qué podemos hacer? Seleccionamos esto, insertar, dispersión, y automáticamente me hace el gráfico solo. ¿Sí? Si yo hago esto, le puedo poner una vez móvil 1, móvil 2, ¿está? ¿Sí? O pueden hacer, no sé, que no parta de 0, más, no sé, más 20, no sé, ustedes lo veían eso, ¿no? Para hacer que uno sale antes que el otro, o que sale de otra distancia, bueno, eso son distintos modelos, ¿no? ¿Ven? Este sale para calcular en qué punto se cruza, en qué punto lo alcanza un vehículo al otro, es decir, todas estas cuestiones ustedes lo vieron o no, ¿sí? Ya lo están viendo. Fíjense que esto que les tenían que hacer gráficos, con esto se simplifica. Yo estuve charlando con Alfredo, y si ustedes ahora empiezan a tener trabajos donde tienen que graficar, Alfredo les acepta que los hagan con el Excel. Es decir, que utilicen las fórmulas y que se las puedan entregar y no tener que hacerlas. Ah, ¿no tienen con Alfredo ustedes? Ah, bueno, ¿con quién tienen? ¿Con? ¿Lorena les da también física? Sí, yo creo que Lorena tampoco tendría problemas. Después, por ejemplo, otra de la... A ver, acá vamos a ver una cosa. Vieron que fíjense esto, miren.
yo acá le puse, ¿ven ustedes ahí el pizarrón o no? ¿Ven acá que dice C pesos 22? Dice, ¿por qué C pesos 22? Si yo no le pongo el pesos acá, vamos a verlo en un ejemplo acá, mire. Si yo escribo un valor acá, 56, y yo digo que esto es igual a este valor, ¿qué me está diciendo? A N22. Entonces, ¿qué tiene de particular esto? Que si yo agarro esta fórmula, que en este caso es decir que es igual a esto, y la estiro para abajo una, ¿qué me va a poner? En vez de que diga N22, dice N23. ¿Por qué? Porque el Excel, ¿qué hace? Detecta que yo estiré esta fórmula hacia abajo un lugar. Entonces, como yo cambié las filas, me va a cambiar la fórmula de la fila. Fíjate, a ver. Pará. Sí. Va a cambiar el número de la fila, ¿sí? Que decía 22, como yo la estiré para abajo, es 23. ¿Por qué entonces? ¿Qué pasa? Eso es una particularidad que tiene el Excel, que cuando ustedes hacían las fórmulas y las estiraban, se hacían todas solas, ¿sí? Pero hay veces, como en este caso, que yo voy a usar la velocidad, que yo quiero que sea siempre esta celda, C22, ¿ven? Si yo la estiro, se me va a cambiar a C23, C24, pero yo necesito que en este caso la velocidad sea C22. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos el signo pesos adelante del 22. Cuando tiene el signo pesos adelante la fórmula, ¿qué quiere decir? Que ese valor, cuando yo lo copio, no se cambie. ¿Está? Miren, si yo en esta fórmula, acá pongo n pesos 22, ¿ven? Si yo copio para abajo, sigue siendo n pesos 22, ¿ven? ¿Por qué? Porque tiene el pesos adelante del 22. Pero si yo lo copio para el costado, ya ahí no, porque como cambié de columna, va a pasar de la N a la O. Si yo no quisiera, por ejemplo, que cambie, ¿yo qué haría? Pondría pesos N adelante, ¿sí? 22. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo la copio, sigue siendo N, ¿ven? Pero si yo la copio para abajo, como le saqué el signo pesos al 22, ¿ven? Ahí va a ser N23. Si yo quiero que no cambie nada, le pongo a los dos. N pesos, pesos N, pesos 22. ¿Eso qué quiere decir? Que la celda esa queda fija totalmente. Es decir, yo la copia donde la copia va a ser siempre N22. ¿Se entiende? Eso es muy importante para ahorrarme laburo cuando tengo que trabajar con fórmulas que se repiten. ¿Ven? Fíjense, yo la copié para todos lados y me sigue dando 56. ¿Por qué? Porque en todo caso va a ser N22. Es para esto, ¿ves? Para cuando yo tengo esta fórmula. ¿Ven? Yo acá, en este caso, ¿a mí qué me interesa? Si yo copio esta fórmula, miren, el C va a cambiar, el 22 no va a cambiar, el B va a cambiar, pero a mí el B no me interesa que cambie, porque el tiempo tiene que seguir siendo el mismo. Entonces, al B lo voy a fijar. ¿Ven? Y el 25, en este caso, sí me interesa que cambie, porque yo voy a arrastrar para abajo y quiero que vayan cambiando los tiempos. Y el C también me interesa que cambie, porque yo voy a ir cambiando por móviles. ¿Ven? Entonces, ahora, si yo estiro esta para el costado, ahí, y la estiro para abajo, ¿ven? Automáticamente se hizo. Yo ahora pongo otro valor acá, y automáticamente se rellenó. Y no tuve que hacer la fórmula, la hice una sola vez. Después la copio y la estiro. ¿Se entiende? ¿Todos? Ahora, miren, si yo pongo ahí y selecciono esto, automáticamente insertar X y dispersión, ¿ven? Ya me lo hizo con los 3 móviles. Y así puedo trabajar con las series de datos que yo quiera. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Lo último, y ya los dejo que se pongan a trabajar. Vamos a ver por ejemplo, ahí ustedes estuvieron viendo que los gráficos que veían ustedes tenían pendiente y tenían
ordenada al origen, ¿se acuerdan o no se acuerdan nada? Ordenada al origen, ¿sí? Y después la fórmula de esto, ¿qué era? Tenían valores de x, ¿sí? Y después armaban la función, que era y igual 2, pendiente, o a, lo llamábamos ax más b, ¿sí? Y ahí lo vamos a llamar de esa manera para que es más fácil. A y b. Entonces ustedes ponían un valor de a, 2, y un valor de b, que era la ordenada al origen. ¿Está? Vamos a escribir menos 6, menos 5. Ahora, ¿cómo sería la fórmula esta que vamos a escribir acá? Igual, a ver, ¿quién la dice? A ver, ¿quién se anima? Si yo quiero hacerla, ax. ¿Qué tendría que poner yo ahora? ¿Dónde está el valor de a? Este 2, bien. Pero yo en vez de poner 2, ¿qué pondría? ¿Qué celda es? D39, ¿ven? Entonces yo ¿qué pondría? D39. Como eso quiero que quede fijo, ¿qué le voy a poner? El signo pesos adelante del 39. ¿Está? Ahora, después de eso, ¿qué va? Por x. ¿Dónde está x? Acá, ¿ven? Por x. Más, ¿qué voy a poner ahora? De pesos 40. ¿Está? Entonces, mire, yo ahora estiro, selecciono esto, insertamos X y dispersión, y ya me hace el gráfico. Y miren qué interesante, que yo ahora le cambio la pendiente, le pongo que la pendiente sea menos 3, que automáticamente me hace el gráfico solo, ya me lo hace automáticamente. ¿Está? ¿Por qué? Porque al estar todo relacionado, yo con cambiar un valor, por ejemplo, yo ahora le cambio que la ordenada al origen sea 5, y automáticamente la corre, ¿ven? Yo le pongo menos 7, y automáticamente lo hace. Le cambio la pendiente, un medio, y ya me lo hace. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que es bastante fácil y bastante sencillo. ¿Sí? Acá él me hizo cualquier cosa, pero porque me lo tomó como fecha esto. ¿Sí? Vamos a cambiarle el formato y le vamos a decir que sea formato número. ¿Sí? ¿Ven qué número me puso? Un medio. Ahí sí quedó bien. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió? Chicos, ¿todos entendieron? Ya que estamos, vemos ahí el formato. Es decir, el formato es cómo quiero presentar la celda de acuerdo al dato que yo voy a trabajar. Supónganse, si ustedes hacen igual, vamos a hacer una cuenta, 1 dividido 3, ¿qué les da? 0, 3, 3, 3, 3, 3, ven, le dan un número periódico. Si yo lo quiero presentar ese número, botón derecho, formato de la celda, y en el formato de la celda es todo lo relacionado a cómo lo quiero presentar, ¿ven? Número, la alineación, si quiero que esté cómo esté centrado, la fuente, el borde, el relleno y todas estas cuestiones. Pero uno de los que más se trabaja es el número. General es como está. Después yo tengo número, y acá le pongo la cantidad de decimales que yo quiero que tenga. Por ejemplo, 2, 3, 4, 5, la cantidad de decimales. ¿Sí? Después, que use separadores de 1000. Vieron que le ponga el punto de miles y la coma. ¿Sí? Que ahí es donde se les arma despiole a veces a los chicos, porque cuando ven en la calculadora que tienen puntos de miles, piensan que tiene 2 comas, se le arma despiole. Pero bueno, ese es para que le ponga los puntos de miles. Esto en rojo es para cuando trabajamos con la parte contable, pero ustedes no están muy relacionados, pero vieron que los números negativos en contabilidad no se escriben. Se ponen en rojo, se ponen de otra manera. Entonces yo puedo elegir este formato que cuando es negativo no me ponga el número negativo, pero me los ponga en rojo, ¿sí? Que es para más que nada para la contabilidad. Este es el formato moneda para que me ponga el signo pesos y no me dé error en la fórmula. Porque si ustedes lo escriben al signo peso, ponen pesos 23, por ejemplo, les va a dar error en la fórmula. Pero si lo ponen con el formato, le agrega el signo pesos, pero no da error en las fórmulas matemáticas. Bueno, los de contabilidad específico, ¿sí? Que cuando es 0 te va a poner una rayita, no te va a poner el 0, que es el formato contable.
El de fecha, ¿cómo quiero que presente la fecha? ¿Sí? El de hora, porcentaje, fracción, científico, bueno, son los distintos formatos de acuerdo a la información que yo estoy presentando. Elijo el formato de acuerdo al dato que ingresé y listo, ya está. ¿Ahí está? ¿Se entiende eso? Buenísimo. Vamos a